joven y con compartir buenos momentos con los amigos, que las dos cosas vienen juntas, ¿no? Siempre, bueno, no les voy a explicar a ninguno de ustedes todo eso, que ya lo saben muy bien. Y No se oye, ¿por ahí alguien oye? me silenció Karen y a mí. Bueno, Claro. Ya está. A ver, decía que hoy, bueno, quedamos, el esquema del encuentro, de los encuentros estos serían 2 reuniones, en la de hoy más centrada en el tema del reglamento, algunos aspectos prácticos del reglamento y dirección de torneo, y la próxima semana más centrado en el sistema suizo, Swiss Perfect, ELO, sistemas de desempate, una cosa bien bastante, no difícil, pero sí más técnica, más de computadora, y hoy más de cuestión práctica real de situaciones de juego. Así que esa sería la división en 2 jornadas del taller previsto. Por supuesto, hay tiempo para preguntas, dudas, lo que alguien quiera aclarar o repetir o dar algún ejemplo o algo. No vamos a hacer debate porque, como una de las cosas que dice ahí, que el reglamento no es para debatir, sino para ponerlo en juego. Tal vez eventualmente pueda haber alguna cuestión pequeña de redacción que haya quedado pendiente y siempre hay que seguir puliendo. El año pasado hubo ya el otro año, en realidad fines de 2024, una comisión revisó el reglamento de juego y el mecanismo fue Mariano Ortega y yo hicimos una primera redacción, porque nada más difícil que redactar, en este caso un reglamento, entre una comisión de 8 personas. Entonces dijimos, bueno, el proceso, nos sentamos con Mariana varias veces y hicimos toda una revisión de reglamento, hicimos una redacción propuesta, que después se envió a revisión del resto de la comisión, que había 8 personas de distintos países de la Federación Internacional, y salió una versión ajustada que no tenía grandes cambios, tenía una serie de pequeños cambios y ajustes, y se aprobó en la Asamblea de la FILE previo al Mundial 2024 de Granada. Aún así, revisando, hay pequeños detalles de redacción que hay que seguir ajustando. Por ejemplo, hay un tema que no estaba en aquel momento, el QSCLOC no existía, y ahora sí, así que habrá que ajustar la redacción para incorporar esa novedad, y siempre se van produciendo algunos ajustes. Y bueno, entrando en tema, con los temas de reglamento, supongo que la mayoría ya ha leído más de una vez el reglamento a lo largo de la historia o ha tenido la mayor cantidad de situaciones que podemos comentar se han producido en algún momento. Espere que tengo otra pantalla acá donde tengo el texto del reglamento. Podemos ir revisando en general el reglamento, que tiene casi 50 puntos, pero hay muchos que no requieren mucha explicación o no presentan ninguna ambigüedad o situaciones complicadas, y algunos que sí pueden tenerla, que pueden requerir intervención del juez para ir revisando. Y más allá de disposiciones generales de cómo es el juego, el primer punto donde creo que vale la pena analizarlo un poco es el punto 4.4. No sé si ustedes tienen el reglamento ahí a la vista o sea impreso o online. Muy bien. El 4.4, que es el primero en el orden que viene, que se refiere a la ubicación del tablero. También es el primero cronológicamente, porque es una situación que se produce aún antes de que empiece la partida. Está ahí aclarado que si llega a haber desacuerdo entre los jugadores sobre su ubicación en la mesa o la ubicación del tablero, el tablero se coloca de forma que ambos jugadores queden de costado, con el reloj arriba y la bolsa abajo del tablero. A veces se pone el reloj abajo, al lado de la bolsa, también puede ser. A veces sobre todo cuando hay dos tableros en la misma mesa, o sea, dos tableros en la misma mesa, algunas veces hay un separador de mesa, otras veces no. En ese caso es muy recomendable, para evitar situaciones que han ocurrido también, que las bolsas estén lejos del otro tablero, porque por más que
esté claro que no hay que meter la mano en la bolsa del vecino, eso ha ocurrido y no queremos que vuelva a ocurrir. Bien, ahí María Loa dice que ya le pasó. Bueno, por eso la bolsa lo más lejos posible del alcance de la mano de los jugadores de la otra mesa. ¿Eso parece una pregunta, María Laura? Dale. Vamos a hacer una cosa, un concepto general. Hagan las preguntas que tengan que hacer y yo me reservo el derecho de contestarlas en el momento, o tal vez si es un tema que aparece más adelante, lo dejamos para más adelante. Pero no dejen de hacer las preguntas. Dale, María Laura, abrí el micrófono. Abrí el micrófono. Ahora sí. Ahí estoy. Ahí. No, el push clock tiene un sentido en que debe ser colocado. Me parece que tiene que ver, porque que dice arriba el tablero, pero no, depende de cómo vos pongas el push clock. Hay un tablerito y vos eso lo tenés que apoyar del lado del tablero. Eso Exacto. tendría que estar contemplado. Eso, el push clock tiene esa función o ese detalle que es importante y un detalle positivo del creador de push clock. El tablero que aparece en el reloj tiene que estar orientado hacia donde está el tablero de juego. ¿Por qué? Porque cuando se levanta el reloj para una consulta, después que no quede al revés y que siga estando el tablero, o sea, el reloj ubicado hacia donde está indicado el tablero dentro de la pantalla. Bien, está bien señalarlo. En segundo lugar, el jugador que no tiene la salida es el que elige en qué silla se sienta. Ahí tengo una cuestión personal, como todos ustedes alguna vez le ha tocado, a mí, yo soy zurdo, prefiero sentarme en un perfil que me permita escribir con la mano izquierda, que de paso le permite también, en general a mi rival, que no es zurdo, escribir con su mano derecha más cómodo. Entonces, en general, yo tengo una ubicación determinada que prefiero, y en general también, aunque no tenga yo ese derecho porque me toca salir, en general mi rival acepta ubicarse en el punto, en la ubicación contraria a la que yo prefiero, que también en general, repito, le queda bien al rival. Algunas veces alguien me dice, no, yo me quedo de acá, bueno, entonces no tengo derecho, no es una exigencia. Y es más, cuando yo consulto, aunque yo tuviera el derecho de hacerlo, si mi rival dice, prefiero quedarme de acá, yo acepto, pero en principio si hay una discrepancia seria, tiene derecho a elegir el lugar el jugador que no tiene la salida en la partida. Eso a los efectos de arbitraje, para dirimir una situación, si hay una discrepancia entre dónde se sienta cada uno, el que tiene derecho a elegir es el que no sale en la partida. Y por último, si hay una situación de un cambio de ubicación en la mesa, por ejemplo, por cuestiones de iluminación, hay veces que por la iluminación del salón algún rincón queda más oscuro y algún jugador que tiene a veces problemas de vista pide una ubicación distinta, bueno, ahí el juez interviene, el director del torneo, y busca una ubicación adecuada que sea aceptable para los dos. A veces correr una mesa ayuda para, o da mucho frío el aire acondicionado justo sobre la cabeza de alguno, cosa que ha pasado en Bariloche, por ejemplo, que el aire estaba direccionado a una mesa determinada, hubo que correr esa mesa, bueno, pequeños detalles que hay que tener en cuenta y ahí pasamos del reglamento a las cuestiones de dirección, resolver con calma, con una sonrisa y con el sentido común que permita que todos estén lo más satisfechos posible. A veces, como hay un libro también conocido que se llama Cómo satisfacer a todo el mundo, y la primera página dice, no se puede. Y fin del libro. Bueno, a veces hay que leer ese libro, pero más allá de eso, que a veces hay situaciones que son difíciles de resolver, bueno, en general, casi todo el mundo tiene buena voluntad y podemos llegar a una solución razonable para todos. En temas, además, prácticos como de la ubicación de la mesa. Seguimos con el reglamento. El punto 5.2, bueno, el 5.1, importante, en cada jugada es importante cantar, por supuesto, la cantidad de puntos de la jugada y 52 puntos y sumo 114. Y los dos cantan el puntaje y van verificando jugada a jugada que el puntaje sea correcto para los dos. Esto es más una recomendación para los jugadores en cada mesa y no tanto a la intervención del árbitro. Pero bueno, en caso de discrepancia hay que tenerlo en cuenta. Es responsabilidad de los dos jugadores llevar la cuenta correcta de la jugada y de la suma. Más adelante dice que discrepancias aritméticas se pueden corregir en cualquier momento de la partida, siempre antes de firmada la planilla.
Es decir, si yo llego a descubrir que una jugada que valía 40, yo la anoté como 38 o como 42, se puede corregir el valor de la jugada y la suma correspondiente, sea en mi cuenta o la cuenta del rival. Y llamar la atención del rival, parar el reloj y revisar la suma para que sea correcta y consensuada para ambos jugadores. En el 5-2, un tema que en algunos torneos internacionales estaba como obligatorio y después en esta revisión del reglamento quedó como recomendado, pero no obligatorio, es la anotación de cada de las palabras que se juegan. Eso no es obligatorio, está recomendado. Al que quiera hacerlo, por supuesto, tiene derecho a hacerlo, pero no hay una obligación de hacerlo. Ahora, bueno, esto parece un poco más adelante. Un tema que se agregó en este reglamento, pero no está generalizado todavía, y a veces puede traer alguna complicación para un tema de cierre de la partida que vamos a ver más adelante, es el punto 5.3, que dice que en el caso de pase, en vez de hacer una rayita o poner 0, hay que poner una letra P en la anotación de la jugada. P y repetir el total que venía de la jugada anterior. En el caso de cambio, hay que poner C-X, donde X es la cantidad de fichas cambiadas, y en el caso de jugada inválida, una I. Esto permite reconstruir al término de la partida, en algunas situaciones que vamos a ver más adelante, cuando hay una cantidad de pases o cambios o jugada inválida, cuántas repeticiones hubo. Y ojo, digo que debe ser esto y tampoco lo hago, así que no, soy consciente de que eso no está generalizado y algunos jugadores sí lo hacen y no hay que insistir un poco para que esto se ponga en práctica, pues es un punto que ayuda a la precisión en la definición de las partidas, o puede llegar el caso de una discrepancia y tener anotado esto ayuda a aclarar la situación. Este es el punto 5.3. El punto 5.5, que es un problema recurrente, estoy muy rápido, no sé si vamos bien. Otro punto. 5.5, los teléfonos deben estar en silencio. Esto que es obvio y todos lo sabemos y siempre trae problemas y siempre hay alguien que se olvida o que suena un teléfono y ¿qué hacemos en esta situación? Más allá de decir, por favor, pongan los teléfonos en silencio, que a veces se hace antes de la partida, se pide antes de la partida y siempre hay alguien que le suena el teléfono. El reglamento dice que podría dar lugar a una sanción. Todavía no he visto a nadie que haya sido sancionado porque su teléfono suena. A veces hay gente que dice, lo puse en silencio y sigue sonando, etcétera. Es una situación un poco enojosa, pero bueno, un tema que nunca está de más recalcar la necesidad de que los teléfonos estén en silencio. Fernando, no sé si levantaste la mano para decir algo. Sí, yo tengo una costumbre que en virtud de la regla esta, es una mala costumbre. Cuando ambos pasamos yo ni anoto, me salteo las... Y a veces pensando un poco en que los renglones por ahí no alcancen. Ese es el único aspecto que me daría temor si empiezo a anotar todo eso, ¿no? También, no es lo mismo no anotar un cambio y cambio en mitad de la partida que al cierre de la partida donde contar la cantidad de cambios puede ser decisivo. Entonces, esa situación que me ha pasado también, digo, no es lo mismo al principio o en mitad de la partida, que en general no afecta a la continuidad, pero al final puede ser decisiva, importante para el juego, ¿no? Claro. Está bien. En cuanto a los renglones, bueno, a veces si no alcanzan los renglones se puede dar vuelta a la planilla, buscar alguna otra forma que no sea no anotar. A veces hay partidas que se hacen largas porque se va poniendo ficha de a una en un final cerrado y bueno, a veces se agotan los renglones. Hay que, no sé, seguir anotando al dorso o buscar alguna alternativa. Estábamos en el tema de los teléfonos. Realmente Marcos levantó la mano. ¿Quién? ¿Perdón? Marcos. ¿Quién levantó la mano? No vi. Marcos. Ah, bueno, dale, Marcos. Sí, Horacio, perdón, no sé si lo seguía desarrollando, pero en el caso justamente de que habla de sanciones por el tema del teléfono, vemos que en los torneos recurrentes que suenan en promedio en todo el día como 10, 12 teléfonos, 15 teléfonos, ¿qué se puede hacer? O el tema no es tanto de sancionar, pero sí como de corregir o desde un principio para que no suceda, porque creo que no hay un torneo donde no suene un teléfono.
Es verdad, y por eso digo, es un problema. No he visto a nadie no sé, sancionar a alguien. Primero hay que ver de dónde viene el ruido, porque a veces me ha pasado, estás jugando y suena un teléfono, y cuando mirás así, no suena más. Entonces, ¿de quién es ese teléfono? No se sabe, y por supuesto el dueño mira para se hace el distraído, el rival no va a estar denunciando a él, eso no a él. A veces es claro dónde sonó y a veces no. La pena de muerte parece un poco exagerada para este caso. Y bueno, el asunto es insistir antes de comenzar la ronda en pongan los teléfonos en silencio. Pero eso se ha hecho y aún así tampoco dio resultado. Así que la verdad que es un tema que puede ser enojoso, pero no veo una solución muy clara, lamentablemente. Porque una sanción drástica de resta de puntos, que es lo que está previsto en el reglamento, puede implicar una sanción para su propietario. Dicen, en ese caso no indica qué, pero más abajo dice que se pueden descontar hasta 25 puntos por infracciones al reglamento. Decirle, bueno, usted que le sonó el teléfono tiene 25 puntos de sanción. No sé tampoco si va a solucionar el tema, porque a los 2 minutos suena otro teléfono. Es más, yo voy a tener ganas de que a mi rival le suene el teléfono, no de que no le suene, para tener una ventaja de 25 puntos. Y además, si a un jugador se le restan 25 puntos o X puntos, el que se beneficia es el rival de ese jugador, mientras que la molestia lo sufren toda la sala. Así que tampoco sé si es una salida razonable o equitativa, ¿no? Una pregunta con respecto a eso. Ok, puede suceder eso, yo entiendo. Por ejemplo, en Rosario puedo decir que suenan pocos teléfonos. Es lo que ni de cerca suena como suena en el Metropolitano. Y yo creo que tiene que ver mucho con que insistimos constantemente, previamente, nos acercamos a la mesa, cuando suena el teléfono, hacemos cosas que no son sancionar, pero sí tiene que ver un poco con atajar la situación. Y porque digo, si la regla no se puede cumplir reglamentariamente, ¿para qué está puesta? O sea, si se revisó el reglamento. Se fue. Se cayó Karen. Bueno, perdón, si vuelve Karen, ahí está. Está silenciada Karen. Está silenciada, ahora sí. Oye, es que quiere entrar alguien y me sacó Gabriela, saco. Bueno, esto, si no es ejecutable, no una sanción, si no se puede ejecutar el reglamento porque nos da cosa, o no sé por qué, porque nadie está pidiendo la pena de muerte, digo, ¿qué otras alternativas hay en las que se haga cumplir el reglamento en una situación que es reiterativa, digamos? Porque a veces siento que hay un poco de burla en este aspecto y se sigue pasando. Entonces, o nos las bancamos eternamente con esto, o qué manera realmente en términos de acompañamiento de monitores, de personas que están en la sala, que no están jugando, puedan ayudar a solventar esto. En los casos en los que se hablo, en el Metropolitano, en el Mundial, en donde sea. En verdad, para mí es como algo serio. Digo, de acuerdo, es un problema. La solución no es resignarse a aguantar los ruidos. Insistir antes de comenzar la ronda es un tema posible, hay que hacerlo. Tal vez en Metro últimamente no se hizo, algunas veces sí, otras veces no, hay que hacerlo con buen tono y con tranquilidad, pero pedí que todo el mundo ponga su teléfono en silencio. Después de eso aún a veces sigue sonando, pero está bien. Otro tema es que también referido al push clock, el push clock tiene una función que hace que cada vez que se toca una tecla haga un sonido, un zumbido. Bueno, eso hay también una función para desactivar eso y que esté silencioso, que todo el mundo esa función la tenga en silencio. Creo que eso está bastante generalizado, porque una vez que se pone en silencio, una vez ya queda en silencio permanente. Entonces, sobre todo la gente que lo usa por primera vez puede tener eso. Pero bueno, insistiremos y recomendación para cada uno, insistan cuando les corresponda, antes de comenzar la ronda o la jornada, para que los teléfonos sean puestos en silencio. Lo cual ojalá funcione y seguiremos machacando sobre eso. Bien. María Laura, ¿quería decir algo? Perdón, adelante. Hola, Gabriela. Quiero una idea loca que a lo mejor sirve, a lo mejor no. Al inscribirse al torneo,
Ustedes tienen los números telefónicos de los que se inscriben al torneo, o se puede pedir como requisito. Sí, y antes de comenzar, los monitores llaman de a 10 personas y al que le suena el teléfono se le dice: Horacio Moabro, por favor, ¿podés silenciar el teléfono? Es una puesta en evidencia que te obliga sí o sí a silenciarlo. Puede ser, pero a veces no es ni siquiera la llamada telefónica, sino el pling, pling de un WhatsApp que entra. Bueno, está bien, pero puede ser una idea. O mandar un WhatsApp general y donde suena sabemos que ahí está el problema. Exactamente, sería otra manera. Ahí vamos a hacer una prueba de sonido y vamos a hacer sonar para que cada uno verifique. Digo, para dar un paso más de prevención, que es lo mandamos los pareos por WhatsApp y a veces no es ahí en general cuando suena, sino durante, en el medio de la partida. Pero bueno, es un punto que hay que seguir machacando. Bien, seguimos. Luego, los siguientes puntos son temas prácticos sobre cómo sacar la ficha de la bolsa. Ahí está claro que tiene que estar a la altura de los ojos, a una distancia de 15 centímetros. A veces hay algunos problemas de gente que mira o parece como que mira dentro de la bolsa. Entonces, pedir que tenga la bolsa a la altura de los ojos y a distancia es necesario, importante. Cómo se forman las palabras, no vamos a entrar en detalle. Un punto que puede ser importante es la asignación de comodines. El jugador que coloca en comodín tiene que decir qué letra reemplaza ese comodín y anotarlo en su planilla. Si los dos anotan letras distintas, vale la que anota el jugador que puso el comodín. Si el que pone el comodín no la anota y el rival sí la anota, vale la que puso el que la anotó. Si ninguno de los dos la puso, vale el primero que vale la que señale el jugador que colocó el comodín. Raro, pero eso ha traído algunos conflictos por cambiar. O sea, uno de los dos, a veces el mismo que puso el comodín, usa la letra para otra cosa, y no la anotó, y la anotó el rival, y el rival dice: no, esa no es una E, es una O, y tu jugada es inválida. Entonces, recordar, anotar, esto es más para el jugador que para el árbitro. El árbitro cuando va a ver la planilla, ha pasado, no anotó ninguno de los dos, y a veces, eso me ha pasado también, cuando uno va a ver qué pasó, dice: hay un problema, el comodín se usó por una letra distinta. Rápidamente el jugador que no puso el comodín anota, y bueno, le ganó de mano. Aunque el comodín se le ha puesto 4 jugadas más atrás. Vale lo que está anotado. Si uno de los dos solo anotó el comodín, vale esa. No importa que lo haya hecho después o que no sea la intención del que puso el comodín en primer lugar. Y eso la falta de anotación puede implicar una advertencia del director del torneo, porque puede ser una omisión, un error o una avivada para después tener alternativas, ¿no? Entonces, ahí puede haber una intervención del director del torneo. Bueno, este caso pasa, pero por favor, la próxima vez que vos te olvides de anotar el comodín, puede haber una sanción, porque una vez es una negligencia, un descuido, 2 puede ser una avivada. Mabel, abrí el micrófono. Ahí está. A mí me pasó 2 veces. Si el rival me pregunta qué letra es el comodín y yo digo A, lo digo en el momento, ¿qué pasa? El reglamento dice que una vez declarado el comodín no se puede cambiar. Sí. Ahora, yo creo que hay unos segundos. Primero, puede haber unos segundos de tolerancia. Si vos decís A, es una cosa. Si vos decís ya no lo podés cambiar. Ahora, dicho esto, más vale pensar 3 segundos antes de decir y evitar eso, porque si tu rival llama al juez y dice: ella dijo A, y bueno, y yo quiero que sea y bueno, tiene que ser Está bien. Una cosa es la gentileza del rival, que puede ser aceptada. Ahora, si el rival no es gentil, no tiene obligación de ser gentil, y se atiene al reglamento estricto, vos dijiste es una Y bueno, y por eso, recomendación de fondo, pensar y estar seguro de no meter la pata con la letra, que sea de entrada nomás la que uno quiere que sea. Sí, María Laura. Perdón que sea tan hincha pelota. Yo creo que el comodín
no debería anotarse en la planilla individual, sino en la única planilla que se presenta, y ahí no hay margen de discusión. Sí, pero cada uno, bueno, entonces cada uno puede anotar una cosa distinta. En realidad, los dos tienen que anotar lo mismo, porque no tiene que quedar en manos de uno solo anotar el comodín. Anotar. Bueno, lo que vos contaste es situaciones de avivada. Vamos a pensar en la mala fe. En general, yo siempre he jugado de buena fe y nunca me encontré una situación así. Pero vos estás relatando situaciones que hacen pensar en gente que es muy, muy tramposa. Me parece, tiro como una idea. Hay una planilla que es la que se presenta. Claro, que se entrega con los resultados. Claro, con el resultado final. En esa planilla deberían ser anotados los comodines. Y ahí no hay discusión posible. Esperá, siendo quisquilloso podría haber una discusión, porque yo digo, bueno, salvo que sea a la vista ahí, que quede anotada cuál es el comodín, en el momento que se juega, puede ser. En el momento que se juega, ahí no hay, que después no, era A, era E, no la anoté, no, ahí se puede anota ser una ahí, alternativa. digo, como idea. Está bien, puede ser. Bueno, seguimos, esto era el 10.2. Luego vienen algunos artículos de cómo, de técnica de juego, mecánica del juego, mejor dicho, que son muy conocidas, palabras, casillas con premio, bla, 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 que son técnicamente para todos nosotros son más que conocidas. Un punto raro es el punto 20, que es cuando un jugador pone la primera palabra sin pasar por la casilla central, más arriba, más abajo, más al costado. Raro, pero ha ocurrido y no es imposible. En ese caso, obviamente, si yo tengo que jugar y pongo un triple palabra, mi rival no va a estar nada feliz. Pero ha pasado que por usar el doble letra hace que la jugada se desplace. Entonces, el rival de ese jugador tiene derecho a aceptar la jugada, en cuyo caso el que puso la palabra no duplica la palabra y sigue el juego, y le queda la casilla central abierta para que otro la use, duplicando la palabra en ese caso, o bien rechazar la jugada. En ese caso se considera palabra inválida o jugada inválida, el que la puso levanta y pierde el turno. O sea, el rival del que pone la palabra fuera de la casilla central tiene derecho a aceptarla o no. Raro, la verdad no recuerdo que haya pasado esto, no sé si alguno de ustedes tiene algún caso que haya sucedido, pero bueno, ese es en el raro caso ese, cómo se resuelve la situación. Mabel y alguien más dice que está levantando la mano, o son los que ya quedaron de antes. Fabi. Dale, Fabi. Abrí el micrófono. Está silenciada, Fabi. Abrí el micrófono. Bueno. No se activa. Bueno, cuando puedas activarlo, avisá y entras. Mientras tanto, hay un punto que sí es conflictivo y es uno de los más frecuentes que requiere intervención de un árbitro, que es el punto 22, sobre posición relativa de las letras. Ahí está, a ver, si la coloca fuera de la casilla central, cobra. No, esto está claro, el duplica, no. Está en el 20, 20.2. En el 21, el rival rechaza la jugada. O sea, el que puso la jugada mal, levanta, pierde el turno. Si el rival acepta la jugada, el que puso la palabra cuenta el valor de la palabra, pero no duplica, porque al no usar la casilla con premio, no duplica. Y la casilla central queda válida, es el 20.2, ahí está clarito. Queda válida como doble premio palabra para eventualmente en el futuro que sea usada. O sea, a mí me Tampoco triplica. Tampoco triplica. No, triplica no puede ser triplica. No, sí, pero si obviamente, arriba. el caso en el cual, a ver, ahora voy a usar el tablero a ver si se ve. El caso en el cual, si toca el triplica, no. Si toca la primera jugada, tiene que tocar la casilla central. Si no toca la casilla central es porque está en la columna o la fila de arriba, ¿no? Porque si la pone el triplica, obviamente yo no lo voy a aceptar.
y es muy, no hay descuido posible. Un error, que otra vez, que creo que este punto es técnicamente hay que tenerlo en cuenta, pero muy raro que ocurra. Si alguien pone, pues en vez de usar esta casilla de doble letra, usa esta, porque vio mal o por lo que sea, entonces la palabra le va a quedar por acá. Pero no duplica, queda ahí. Me conviene porque tal vez pone una J, una Z y no duplica, y a mí me sirve que desperdició las letras. Y las aprovecho yo en la siguiente jugada duplicando la palabra. Extraño. Ahora, si la ponen triplica, obviamente yo voy a decir, che, ¿qué estás haciendo ahí? No ocurre eso, más raro todavía. ¿Está? Es decir, que la omisión de la jugada es por falla de ambos jugadores. Es decir, ninguno de los dos se dio cuenta y contó, ¿o cómo? ¿Cómo no se levanta eso? ¿En qué circunstancia no se levanta esa jugada? Si el rival acepta, digamos, si el rival acepta, la jugada es válida, pero no duplica. Y si el rival no acepta, digo, no la estás poniendo si en la casilla no acepta, es el 21, el rival declara inválida la jugada, en cuyo caso el jugador que puso esa palabra levanta la ficha y pierde el turno. Ok. En el Claro, caso ¿cómo se pusieron mal la letra? Listo. Si yo soy el rival, digo, uy, me conviene porque desperdició una Z y una J haciendo muy pocos puntos. Digo, bueno, déjala ahí, pero no duplica. Fin, ahí no duplica la palabra. Y me sirve a mí, o sea, yo tengo unos pocos segundos para decidir. Lo que no puede hacer es correrla, eso está claro, porque ahora vamos a ver más adelante la ubicación de las letras. Diana había subido la mano, Diana y Marcos. ¿Cómo? Diana y Marcos. Marcos bueno. ¿Quién Marcos primero? no. Diana. Dale, Diana. Diana, abre el micrófono. Sí, pero no importa porque era del tema de Mabel y los comodines. Ok. Así que ya pasó, no hay drama. Adelante, Marcos, y después Susana, me parece. Dale, Marcos. Sí, creo que se presta un poquito a confusiones justamente donde dicen el 20.2 que no duplica. O sea, al hablar de no duplicar es como que quisiera decir, se toma en cuenta, acepta la jugada y se contabiliza de acuerdo a la posición del tablero. Obviamente no va a ser un triple como tú lo dijiste, pero si lo pone en la línea de arriba, si alguna si alguna palabra quedó en el azul doble de letra, esa puntuación equivale a lo que está haciendo. Entonces la persona lo estaría tomando, yo creo que pasó una vez, no sé en qué caso, a quién le pasó, pero sí le pasó a alguien que colocó en la línea de arriba y el que siguió jugando, más bien en el reglamento debería decir algo como que puedes aceptar la jugada y después puedes pasar la línea central para duplicar, pero no lo dice por ningún modo, entonces queda sujeto. El 20.2 dice que aceptar la jugada, en cuyo caso el jugador no podrá duplicar el valor, o sea, por no usar la casilla central, y la casilla central queda válida, o sea, abierta, disponible, como doble premio de palabra, en caso de que eventualmente sea usada. Puede ser que más adelante sea usado o no, que quede así abierta toda la partida, pero eventualmente si se usa, el que usa esa casilla duplica su palabra, no así el que la colocó más arriba. Creo que la versión está clara. Ahora, si pone alguna letra en el doble letra, por supuesto, duplica la letra, no la palabra. Eso. Ok, pero si hubo un caso por allí, yo he visto más de uno que lo ha hecho, eso, o sea, aplicando el reglamento, colocó en la línea de arriba, en vez de sumar 28, sumó 14 o 15, y después vino el otro jugador y continuó abajo y aprovechó el doble. Fue así, lo dejó y creo que sí ha pasado. Así es. Bueno, seguimos. No sé, Susana, si estaba con esto. Abrí el micrófono. Dale. Yo lo que quería comentar es que una anecdótico, pero no a mí me pasó en el tablero, sino en Red de Letras. Y nos dimos cuenta como 2 o 3 jugadas después, que fue al principio de Red de Letras. Yo puse la jugada en una línea que no correspondía, en vez de ponerlo y bueno, siguió el partido así, pero suele pasar, o puede llegar a pasar eso. Ahora creo que Rodita te rechaza, pero bueno, no es otro tema. Bueno, claro, en ese momento no rechazó, fue al principio. Está bien. Punto delicado, sí es un tema que suele tener problemas y confusión. La redacción es más clara que las situaciones que se presentan, que es la ubicación relativa de las letras. Punto 21 y punto 22.
La primera ficha colocada en el tablero define en qué columna o fila se va a ubicar la palabra. La segunda ya define si está arriba de la otra es una columna, si está a la izquierda o a la derecha de la otra es una fila. Una vez definida la fila o la columna ya no se puede cambiar. También se puede poner varias fichas simultáneamente. Yo suelo hacer eso, poner 2 fichas simultáneamente, con lo cual ya estoy cumpliendo o ateniéndome a los puntos 21.1 y 21.2. Una vez que yo pongo 2 fichas, están horizontal o vertical y ya no puedo correrlas. Es decir, si pongo 2 fichas en posición vertical, puedo desplazarlas dentro de la posición vertical, no puedo desplazarlas horizontal, en otra columna. Si pongo 2 fichas en posición horizontal, puedo desplazarla dentro de la fila, pero no puedo correrla a otra fila. Eso es bastante sabido, está claro. Después, la palabra completa puede ser desplazada dentro de la fila o columna para que empalme mejor o por la razón que sea. Antes hablaba de permitir un empalme, pero eso es subjetivo. Lo que tratamos en la revisión del reglamento es tratar de eliminar todas las situaciones subjetivas y dejar situaciones objetivas. Es decir, antes decía, para que pueda empalmar con otra palabra, y yo no sé, eso yo puedo correrla verticalmente y después ya ser un problema mío si empalma con una palabra o queda formada la palabra in y no empalma. Eso ya es otra cuestión. Lo que yo puedo es correrla verticalmente si está en una columna, horizontalmente si está en una fila. Puedo cambiar la posición interna de las letras y cuando la jugada de una sola ficha puedo moverla horizontal o verticalmente. Ahora, una vez que empieza la cuenta de puntos, ya no se puede tocar más la ficha. Por eso hay o la asignación de letra o la asignación de comodines, una vez que empiezo a contar los puntos. Por eso hay una costumbre que es ir poniendo, la verdad últimamente se ha visto poco, pero en un momento era un poco más generalizada o aceptada, ir poniendo, decir, 1, 3, a medida que iba poniendo las fichas. Bueno, eso implica, puedo hacerlo, pero implica que no puedo tocar más la ficha, no puedo moverla internamente. Por otro lado, esto me adelanto un poco a algo que está más adelante sobre la impugnación. Una vez que yo empiezo a contar, no puedo tocar más las fichas. Por lo tanto, me acuerdo un caso clásico de un jugador que puso la palabra glove y su rival se apresuró a decir consulta. ¿Por qué consulta? Y porque dice glove. Ah, no, yo quise poner golf. Y como no había empezado a contar, pudo corregir el problema y el rival se había apresurado. Entonces, recomendación para el árbitro, la clave es si empezó a contar o no empezó a contar. Y ahí empieza un problema, porque uno va, lo llaman a la mesa, hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Que empezó a contar y quiere mover la ficha después de haber empezado a contar. Entonces el otro dice, no, no empecé a contar. Y ahí realmente hay un problema, porque como no tenemos una cámara en cada mesa, no podemos saber con precisión si empezó a contar o no empezó a contar. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Ahí ya es una cuestión que escapa al reglamento y María Laura dijo que hay buena fe, lo cual yo comparto. En el 99,9% de los casos hay buena fe. Hay algunas veces que no es tan así y es realmente una situación difícil de decidir. ¿Qué hice yo en ese caso? Y no sé, es una situación a veces dilema. Solución, corrija la palabra y no mueva más antes de empezar a contar. ¿Está seguro si empezó a contar? No puede tocar más la letra. Creo que esta es una de las situaciones más problemáticas, o tanto si empezó a contar o no, como si movió la ficha o no, la puso acá y la corrió y no tenía que haberla corrido. No, en realidad, o otra, el punto 23 que dice, una ficha que haya sido colocada sobre el tablero tiene que ser jugada obligatoriamente. Entonces un jugador dice, ¿ya la apoyó? No, la tenía en la mano, pero no la apoyé. Sabemos que hubo un caso hace poco que generó un conflicto. ¿Y cómo se soluciona eso? No hay un medidor, hay un micrómetro, un bar que diga si apoyó o no, si la ficha tocó el tablero o no tocó el tablero. Realmente ese tipo de situaciones donde es tu palabra contra la mía son los principales problemas que enfrenta un árbitro. ¿Cómo se soluciona? Difícil. La verdad no hay una solución definitiva, porque
otra vez, apelando a la buena fe, yo puedo decir, no la apoyé o sí la apoyé. Me ha tocado poner la palabra xe, una décima de segundo, y bueno, mala suerte levantar y comerse el sapo. O jugando con Graciela hace poco puse AFA, y Graciela no sabía lo que era la AFA. Y bueno, ese tipo de situaciones, la buena fe indica, si yo meto la pata, tengo que levantar la ficha, decir gracias, pasar el reloj y que juegue el otro. Pero cuando llaman al árbitro es justamente porque no hay acuerdo, no hay ese consenso. Entonces, ¿cómo decidir? Creo que esas son las situaciones más delicadas y donde no es posible tener una definición muy clara. ¿Qué hay que hacer? Escuchar a ambas partes y tratar de encontrar una solución razonable al conflicto. A veces decir, bueno, no apoyó, está bien, seguí, levantá, jugá en otro lado, o ya la pusiste, jugala, y tengan en cuenta que esto es lo que no debe pasar. Esta situación es la que no debe pasar. Piense, otra vez, como la del comodín, piense 3 segundos más antes de poner una ficha sobre el tablero, cosa que cuando la ponga esté seguro de que lo va a poner ahí y no en otro lado. Lamentablemente no tengo una respuesta, ya sé que esta no aclara mucho el panorama, pero esta es la situación. Dale, María Laura. Te hago una propuesta, tener ibas a decir algo. Abrí el micrófono, ahí está. Está abierto mi micrófono, perdón. Para esas situaciones en que no está claro en el reglamento y el árbitro tiene que decidir, me parece que lo equitativo sería un papelito que diga jugada válida y uno que diga jugada inválida. Y se elige, el oponente saca un papelito. No, en realidad el reglamento sí está claro. El asunto es cómo definir qué es lo que realmente pasó. Pero cuando es imposible saber qué es lo que pasó, lo que vos decís, caso, la apoyé o no la apoyé, ese tipo de situación. ¿Cómo se decide? Si el árbitro decide algo que no es lo que pasó, uno se va a quedar con bronca. Uno de los dos se va a quedar con bronca. Entonces, para evitar esas situaciones que pueden ser violentas, me parece que en algunos lugares se pone violento, yo sugiero esto de dejarlo librado de un sorteo. Tanto como violento no. Hay gente que dice que si, bueno, uno de los dos se puede quedar con bronca. Haciendo eso, los dos se van a quedar con bronca o podrían quedar con bronca. Entonces, la verdad no he llegado a esos extremos y escuchando a los dos y tratando de tomar una definición, en general llegamos a un punto de solución. Eso es lo mejor, obvio. Sí. Y una vez definida una solución, a los dos, advertencia, tómense un segundo más para pensar y pongan la ficha donde quieren realmente ponerla y no después arrepentirse, porque ya se genera este tipo de conflictos. Por eso la redacción del reglamento está bastante clara. Revísenla y vean que creo que está clara la redacción del reglamento. No es un problema de redacción. O sea, no es un problema que se solucione mejorando la redacción, en todo caso, aunque no estuviera clara. Es un problema a veces ni siquiera teniendo un vedor en cada mesa, cosa que no es prácticamente posible. Y seguimos en el punto 23, por eso hay una nota que hay pocas veces en el reglamento, se recomienda no empezar a contar hasta completar la colocación de las fichas, para evitar esa cuestión de que después no se puede tocar más una ficha una vez empezado a contar. Y la recomendación arriba, que esto ya no es una cuestión reglamentaria, sino práctica, al que quiere objetar una palabra, esperar que el otro termine de contar y ahí pedir la consulta. Diana tiene una duda. Sea porque hay evidentemente, a veces clarísimo que hay unas palabras escritas con letras intercambiadas, o por la consulta en sí misma. Esperar que el otro termine de contar antes de atropellarse de la consulta. Claro. ¿Diana tiene algo para decir? Karen. Diana levantó la mano. Y Luis Picochi y Fabi. Bueno. Y Rosario, me parece. Dale, Diana. Está congelada. Dale, Diana, sí. Se congeló Diana, ¿no? Horacio. Sí, Horacio, ¿me escuchás? Sí. El jugador tiene que haber apoyado la ficha en el tablero. Es así, no importa si el otro jugador se las vio, por ejemplo. Ahí te fuiste, o me fui yo, no sé. Las tenían en la mano, o sea, que las tengan en la mano. No sé si me colgué yo o vos. No importa si el otro la vio o no, es lo que decís. Sí. Claro, o sea, el asunto es que la tiene que apoyar.
Si el otro la vio, eso no importa. La tiene que apoyar en el Antes decía, tablero. si alguien la vio, pero ahora cambiamos la redacción y dije, si fue colocada sobre el tablero, apoyada sobre el tablero, debe ser jugada obligatoriamente. Eso está claro en el reglamento. No, si yo muestro una ficha, que puede ser, no es lo mejor, digamos, mostrar la ficha al rival, pero a veces uno puede mostrar la ficha y hoy la iba a apoyar y no la apoyé. Me ha pasado también. Entonces la vas a apoyar y no la apoyé. Mientras no la ponga sobre el tablero, puedo desistir de colocarla. Una vez que la apoyé sobre el tablero, tengo que jugarla. Luli. Sí, yo vuelvo al tema anterior. Creo que lo más difícil es esto que estábamos hablando de la buena fe de la gente y es muy difícil de determinar. Yo lo que, si me pasara a mí, también sería muy difícil. Uno, como conoce a la gente, sabe quién, yo por mi parte, que hace 20 años, vos, Horacio, más, uno sabe más o menos a quién creerle. Yo creo que en esos casos sería bueno llevar una estadística ante dos personas que uno dice, yo empecé a contar, no empecé a contar, o la apoyé, no la apoyé. Bueno, determinar en ese momento, pero llevar después esa situación, y bueno, esta situación la tuvieron Luli y Horacio, y llevar una estadística, y después ver la gente que va teniendo problemas, siempre las mismas personas, y en el momento de definir, después para los árbitros, uno ya sabe quién tiene antecedentes y quién no. Esa me parece que sería una posibilidad, porque es imposible de determinar cuando hay dos personas que dicen, yo dije, no dije, yo empecé a contar, no empecé a contar. Está bien. Por suerte, esto también lo sabemos, hay muy pocos casos de esta situación y menos casos de conflicto en esta situación. Y como vos decías, hay gente, en general, gente más principiante de la que le pasa esto, gente más experimentada, no quiero decir mejores jugadores, sino más experimentados, le pasa menos, casi nunca, o cuando pasa uno no dice nada, si comete un error, levanta la jugada y se traga el sapo, digamos. Y listo, no se genera un conflicto ni una llamada al árbitro. Es raro que haya llamado al árbitro a jugadores más experimentados, lo cual es una tranquilidad también. Pero puede ser, y sabemos, aunque no haya un registro muy expreso, sabemos algunos jugadores que son más, a veces más atropellados para jugar o para poner la ficha y después se arrepienten o quieren correrla. Suele ocurrir en gente con menos experiencia. Karene. Aprovecho que justo Luli habló sobre eso y me parece interesante, de alguna manera, no sé si es la estadística, pero sí la incidencia. Es decir, no solamente de eso, en general, que los jueces de mesa, director de torneo, etcétera, de alguna manera puedan relevar incidencias a modo de información de los torneos que pasan, o sea, de los torneos en general. Al final, por lo general, uno cuando forma parte de un grupo y termina un torneo, más o menos eso se debate, se habla de algo, pero realmente no se lleva como una incidencia de eso, y eso está buenísimo. O sea, poder relevar las incidencias en torneo, por ejemplo, el tema de los celulares, por ejemplo, cuántas consultas se están haciendo más o menos, que eso también nos da un panorama del funcionamiento del torneo. Si ese torneo hay que quizás apretarlo más en cuanto a hay que estar un poco más encima en términos de monitores o reglas o decirlas antes o lo que fuese, creo que tener relevadas las incidencias de torneo estaría bueno como una función arbitral. Yo sé que ya trabajamos un montón, los que trabajan siempre son los mismos, todo esto, pero yo hablo en un mundo ideal, en ese mundo que no sé si existe, en el que está buenísimo llevar eso, porque eso también genera como algo de conducta. Hay jugadores que cuando nos toca tomar decisiones con jugadores por X o por Y, que su conducta a lo largo del tiempo está buena, y si se lleva registrada es mejor, esa es la verdad. Porque después es como que, bueno, de lo que me acuerdo, hay que confiar en la memoria, ¿no? Pero bueno. Está bien. También es cierto esto, Rosario comentó unas cosas sobre la descentralización de la categoría C. No es lo mismo la exigencia en algunos detalles de técnica de juego que se puede exigir en un máster, por decir algo,
o en un torneo de categoría A que en el torneo de categoría C, donde hay gente que está jugando su primer torneo y no queremos motivarla, encaminarla y ir marcándole algunos puntos para que el siguiente torneo lo haga mejor y no ser demasiado estricto de forma que ahuyentarlas. O sea, tiene razón Rosario en cuanto a algunos detalles que hubo en los torneos nuevos descentralizados, y creo que la solución es ir encaminándolo en 1 o 2 meses para que ir aumentando la exigencia paso a paso. No así jugadores más experimentados, que hay cosas que están claras y errores que no se pueden admitir, que de hecho casi no ocurren. Fabi, abrí el micrófono otra vez. Pará. O si no podés mandarlo por escrito, Fabi. Ahora sí. ¿Se escucha? Hola. Ahí está. Ahora Dale. sí. 2 cositas, cortito. Ser árbitro es una función que es bastante fea y lo que... ¿Una función qué? Que es fea, que no es agradable, que uno se expone a situaciones No sé si me perdí yo, violentas. te perdiste vos. ¿No? A ver ahora. Ser árbitro es una función y ahí te cortó. Es una función rara, fea, muchas veces porque falta que los jugadores se adhieran y entiendan que el árbitro es una persona que a veces se puede equivocar, pero es la persona que está para tomar decisiones. O sea, yo poner un papelito, no, vos sos el árbitro, te la bancás, es así. Y el que está jugando en ese torneo, que sabe que vos sos árbitro, se la tiene que bancar. Después vendrá un tribunal de apelación o alguna otra cosa. Pero me parece que habría que tratar siempre de que el árbitro tenga la última palabra y no una cuestión de azar, por lo que decían de los papelitos, una cosa así, dejarlo, por un lado. Y por otro lado, en esto de llevar cuenta de quién se porta mal, yo siempre me acuerdo de la fábula de Pedro y el lobo. Nadie le garantiza, o sea, si estamos para impartir justicia, el día que le tocaba que verdaderamente tenía razón en alguna cosa que llamó al árbitro, le vamos a cobrar todas las que no tenía razón. No sé. No sé, sí entiendo llevar registro, pero es muy finito, muy finito. Está bien, hay otra cuestión que es importante, y es que hay 2 niveles. Un jugador puede protestar una situación o consultar una situación con buen modo o con mal modo, y puede tener razón o no tener razón, y puede tener razón con mal modo o no tener razón sonriendo. Son planos distintos que hay que tener en cuenta y decirle, bueno, calma. Por eso te puse ahí con los conceptos de dirección. Calma. Primero, el director tiene que tener calma y transmitir calma. Y decir, bueno, a ver, pará, calma. Decime tranquilamente lo que está pasando. No, porque el otro hizo, no, espera. Vos decís, después te voy a escuchar a vos. Primero, explique lo que está pasando. ¿Es así como pasó? ¿Están de acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver cómo decidimos. Pero por más que me grite o lo que sea, no vas a lograr que yo esté de acuerdo, ni por más que sonría voy a estar en desacuerdo. Entonces, separar los planos y otro plano, la simpatía personal, histórica con tal persona, o la antipatía con esta persona. La decisión hay que tomar en función del caso, no de la persona, o de la actitud de esa persona. A veces es más fácil decirlo que hacerlo, también reconozco, pero bueno, por algo uno es director o árbitro y tiene que tener eso en cuenta al tomar una decisión. Bueno, seguimos con el punto 28, porque en el medio hay varios que hablan del cambio de ficha, paso, la cuenta de ficha. Se puede contar la ficha por afuera. Para contar la ficha dentro de la bolsa hay que consultar al rival. Voy a contar, bueno, a algunos rivales no les gusta, en general no es un problema, pero técnicamente hay que consultar al rival antes de contar dentro de la bolsa. A ver, puede haber confusión en este punto. Sobre extracción de fichas de más. Es un tema que suelen consultar a los árbitros y no terminan de aprenderlo. Un tema que es sencillo. El caso de extracción de fichas de más. Si un jugador tiene que sacar 4 fichas, digamos, y saca 5 y las puso arriba de la mesa y todavía no las vio, el rival simplemente elige una de las 5 y la mete en la bolsa. Si el jugador que saca fichas de más colocó aunque sea una en su atril y ahí se dio cuenta que tiene 8 fichas, tiene... Se fue el audio, Horacio.
Te congeló. Por eso se congeló, me parece. Colocar. Ahí va. No te escuchamos, Horacio, todo. Colocarle. No. ¿Escucharon? En un momento me quedé sin red. Bueno, decía, si un jugador saca, no sé de dónde dejaron de escuchar, si un jugador saca una ficha de más, el rival elige 3 fichas de las que están en el atril, sea las que sacó recién o las que ya tenía de antes, al azar, o a las que le guste al rival, elige 3, y la que elige una de esas 3 y la mete en la bolsa. La que más le guste al rival. Puede ser que, no sé, a veces, he pasado también, me sacan una ficha que es justo la que yo quería que me saquen, o viceversa. Eso ya no es un problema mío. El rival elige una de las fichas y la manda a la bolsa. Si metió un manotón en la bolsa y sacó 2 fichas de más, el rival elige 4 fichas y saca 2 y las mete en la bolsa. Eso está claro en el reglamento. Suele ser, no confusión, sino que muchos jugadores no saben cómo funciona esta regla y así es como aplica. Sencillo, y si el que sacó ficha de más no las vio y la puso sobre la mesa, el rival elige una sin mirarla y la tira a la bolsa. Y otra vez, recomendación, sacar fichas de menos. Tengo que sacar 4, trato de sacar 2 o 3 y después ajusto. Más fácil sacar una ficha que meter una cantidad. Me ha pasado sacar de más, también no voy a decir que no, nunca. Alguna vez he pasado. Y bueno, hay que atenerse a esa regla. Eso está claro, pero suele ser una de las situaciones en las cuales más llaman a los jueces. ¿Marcos? ¿Pregunta? Dale. Sí, ahí esa es una de las situaciones que genera a veces más polémica. He visto casos que se han resuelto, como dice, de manera salomónica, pero que a veces cuando, creo que en el reglamento, no sé, creo que lo dice, pero lo dicen, hay que interpretarlo, ¿no? Si un jugador juega 5 fichas, le quedaron 2 en el atril, sacó 6 fichas, pero de las 6 vio solamente 2 y todavía hay 4 que no ha visto. Entonces ahí es donde se generan realmente a veces temas de interpretación, porque a veces entre los jugadores dicen, no, bueno, esta no las he visto. Bueno, no importa, agarra el mismo una a la bolsa y la echa. Pero creo que según el reglamento, allí hay que aplicar ya el reglamento porque ya vio 2 de esa carga. Entonces he visto casos, antes de darte la palabra otra vez, donde para evitar problemas, no importa, dice, agarra la que tiene y echa esta que está sobrando. Pero he visto casos donde ya viste la primera, tengo que aplicar reglamento. Sí, eso quería avisar. Está bien, es como el comodín de Mabel, otra vez. Si vos haces eso, decir, uy, vi 2, pero tengo una de más que está en la mesa que no la vi, lo que yo suelo hacer es bueno, hay 4 que no viste, meto una en la bolsa y chau, siga el juego. Ahora, es como el comodín de Mabel. Si Mabel, perdón que tomo el ejemplo, pero es útil otra vez. Si Mabel dice, perdón, A, y yo exijo que sea tengo el derecho reglamentario de hacerlo. Tengo el derecho reglamentario de pedir que si viste 2 fichas de 6, ponga las 6 en el atril y yo elijo y aplicamos la regla de X más 2. En buena fe, lo que yo hago rápidamente es decir, a ver, ¿cuáles son? Estas 4, bueno, pum, una a la bolsa y siga. Porque entiendo que no lo hace para sacar ventaja. Sí, vio todas las fichas. Ahora, el caso más complicado es el 28-2, donde yo me doy cuenta que el otro está jugando con 8 fichas en el atril. Y realmente es muy difícil jugar con 8 fichas, porque es como te das cuenta que no podés ni moverlas dentro del atril. Bueno, o sea, es difícil decir, uy, no me di cuenta. Tenía 8 fichas y no me di cuenta. Entonces, si yo me doy cuenta que el rival tiene 8 fichas, o viceversa, bueno, puedo pedir al director del torneo que venga, porque ya es una situación un poco que excede a la confusión o al error de sacar una ficha de más. Entonces, se aplica la regla de X más 2, más pierde el siguiente turno, y ahí sí puede ser advertido, y una reincidencia en esa situación puede significar una sanción, porque no es una confusión o un error de meter la mano y sacar una ficha de más. Quedarse jugando con 8 fichas y no declararlo, cuando el rival se da cuenta, es una situación ya excede la ética competitiva, ¿no?
Ahí dice, bueno, jugar premeditadamente con fichas de más es una falta grave de ética competitiva. Por lo tanto, si cometes esa falta 2 veces en una misma partida, raro, o 3 veces en un torneo, puede ser expulsado. Realmente nunca vi que pase ni siquiera una vez, sobre todo en jugadores más experimentados. Alguna vez en jugadores menos experimentados puede pasar, raro también, pero excede a la situación de haber sacado una ficha de más. Bueno, seguimos. Una sencilla instalación de ficha de menos. En la redacción anterior había decía que si un jugador saca ficha de menos, cuando avisa y cuando saca la séptima ficha, digamos, tiene que mostrársela al rival. Cosa que realmente tiene poco sentido. Entonces sacamos eso y ocurre también que dice, uy, me falta una, saca una ficha, le avisa al rival, voy a sacar una ficha que me falta y sigue el juego normalmente. No hay sanción para esa situación. Bueno, control de tiempo. Orden de ejecución de un turno. Un jugador piensa, juega, cuenta la jugada, anota la jugada y la suma. Confirma con el rival, che, 32 y voy a 114. Ok. Repone fichas en el atril y pasa el reloj. Esa es la secuencia normal de un turno. Esa es la secuencia normal del turno. Cuando el rival anota el valor de la jugada, ya no puede reclamar más. Esto está un poco más adelante, pero tiene que ver también con el uso del reloj y la secuencia del turno. ¿Cuándo se puede reclamar? Antes de anotar el valor de la jugada. Y acá tengo uno anotado. Bueno, el 33 habla del uso del reloj. ¿Cuándo se puede parar el reloj? Curiosamente ahí falta el punto 33.1, pero es un detalle. Cuando se para el reloj, mientras se establece la validez de una jugada o en otras situaciones. Y lo importante acá es el último punto del 33, que es el uso del reloj es responsabilidad de cada jugador. Si mi rival se olvida de pasar el reloj, yo puedo avisarle por gentileza o puedo no avisarle y no puede echarme la culpa. Es otra vez en la situación como la del comodín o como la de sacar una ficha de más. Yo puedo avisarle, che, te olvidaste de pasar el reloj, cosa que la mayoría hace, pero si no aviso, es más, hay jugadores que sistemáticamente se olvidan o se desentienden del reloj, entonces yo le aviso una vez, 2 veces y no le aviso más. Digo, bueno, el problema es tuyo. Pero no me avisaste y me perdí la partida por tiempo. Y bueno, vos tenés que ocuparte de tu reloj, así como vos tenés que ocuparte de hacer las mejores jugadas posibles, no yo de hacer tu jugada. El reloj es un problema tuyo. Tiempo excedido. Acá también hubo un ajuste en el reglamento. Si un jugador se pasa del tiempo previsto para la partida, que es de 30 minutos, hay un descuento de 10 puntos por cada minuto o fracción de exceso. Eso está bastante claro y generalmente aceptado, no ha habido conflicto en ese sentido. Esos 10 puntos no se los suma el rival, simplemente se descuentan del puntaje del jugador que se excedió y no se lo suma el rival. Como si lo suma la ficha, ¿no? Ahora, se agregó un punto que es que si un jugador se excede en 8 minutos la duración total de la partida, que es realmente muchísimo, nunca he visto un caso en que se haya aplicado este punto del reglamento, pero está ahí previsto. Si un jugador se excede en 8 minutos, pierde la partida. Y ahí está previsto cómo hacer en ese caso. Si aún descontando los 80 puntos que hay que descontarle, ese jugador sigue ganando la partida, su puntaje se baja hasta un punto menos que la puntuación del rival. Y no se restan los puntos correspondientes de la ficha que quedes en los atriles. Caso extremo de alguien que se olvidó, no sé, se quedó dormido más o menos. Nunca vi que pase, pero creo que Alejandro González puede lograr ese récord y pasarse 8 minutos. Alejandro González, un jugador mexicano que se caracterizaba por pensar 22 minutos en una jugada. Eso sí lo vi algunas veces. Bueno, si alguien se pasa 8 minutos, bueno, jugando con Adrián Balajowski el año pasado en el torneo regional, se tomó 3 minutos más del tiempo necesario para pensar un Scrabble, para pensar una jugada, porque si conseguía un Scrabble ganaba aún con el descuento de 30 puntos. Por suerte para mí no lo encontró, pero creo que hizo bien en invertir esos 30 puntos para seguir pensando la jugada. O sea, un caso donde el descuento de tiempo no fue una distracción o un descuido, sino una inversión
para tratar de ganar la partida. Por eso, a diferencia del ajedrez, donde el que se cae la aguja, pierde, porque el ajedrez se gana o se pierde, no hay goleadas. Acá puede ser necesario y conveniente invertir 1 o 2 minutos, o 3 en ese caso de Adrián, para tratar de encontrar la jugada ganadora. Por supuesto, siempre eso en el límite de la terminación de la partida, ¿no? Tiempo excedido. Llegadas tarde, y falta poco. Llegadas tarde. Cuando el director del torneo indica que comienza la ronda, a veces hay algún jugador que no está presente en la sala, entonces el rival tiene el derecho de poner en marcha el reloj luego de 2 minutos de tolerancia o gentileza. Pasados esos 2 minutos, el director indica o el jugador directamente pone el reloj del rival en marcha. No importa que el rival tenga que salir o no salir. Si mi rival no está y yo salgo, teóricamente mi reloj es el que tenía que ponerse primero en marcha. No importa, yo pongo el reloj del rival en marcha y cuando llega, se para el reloj, arranca la partida y ahí él pone mi reloj en marcha y tal vez él tenga 26 minutos y yo 30. Pero no importa que yo no salga. Ahora, cuando los dos jugadores no están presentes, el director puede agregar otro reloj y poner los 2 relojes en marcha. Porque si no, se demora el conjunto toda la ronda. Si los 2 jugadores no están presentes, pone los 2 relojes en marcha. Está el 35.2. Cuando al primer jugador que llega en la sala, se para su reloj y sigue corriendo el reloj del rival. Cuando el rival llega, cada uno juega con lo que tiene, en fin, cada uno juega con el tiempo que le queda y, bueno, sigue la partida normalmente. En este caso, un jugador ausente pierde la partida cuando llega a los 30 minutos de tardanza. Alguno ha pasado que por situaciones, no porque fue al baño, que puede perder 2 o 3 minutos, sino porque en la primera ronda de un torneo llega tarde el ómnibus, eso ha pasado. Bueno, cuando llega a los 30 minutos pierde la partida. Fernando, adelante. No entiendo cómo pueden funcionar los 2 relojes al mismo tiempo. Son 2 relojes, dos aparatos, no los 2 relojes al mismo tiempo. Con 2 aparatos para que funcionen los 2 al mismo tiempo. Ok. Otro punto que a veces ocurre, salida momentánea durante el desarrollo de una partida, típicamente para ir al baño, natural. Yo tengo que ir al baño, juego, no anoto, no repongo fichas, sigue corriendo mi reloj, me voy al baño, vuelvo, retomo ficha de la bolsa, paso el reloj, sigue el juego. O sea, tiene que estar corriendo mi reloj y no haber repuesto ficha de la bolsa. También pasa pocas veces, pero a veces ocurre y esa es la situación como debe darse. Acá entramos con los cuestionamientos y anotaciones. El punto 37 está claro, la anotación, cuando yo anoto el puntaje de la jugada, no la palabra, no la suma, el puntaje de la jugada implica aceptación de la jugada del rival. No hay vuelta atrás. No me di cuenta. No. Cuando anotó el puntaje, es la definición de que la jugada está aceptada. Tema que también suele ser una consulta para los árbitros. Luego, cuestionamiento, el 39, cuestionamiento simultáneo de más de una palabra. Quiero cuestionar más de una palabra de la jugada, tengo que hacer de forma simultánea, no sucesiva. Otro tema que suele traer consulta. Si yo juego varias palabras cruzadas, el rival puede consultar más de una, eso frecuentemente pasa, simultáneamente. En ese caso, la respuesta a la consulta es jugada válida o jugada inválida, sin aclarar cuál de las palabras que componen la jugada es válida o es inválida, para no dar datos al que colocó la jugada. Ahora, si yo hiciera la consulta sucesiva, ahí sabría cuál es válida y cuál es inválida, cosa que no puede pasar. Una consulta de jugada de varias palabras simultáneas, la respuesta es jugada válida o jugada inválida. Tanto en el lexicón como en el QSCLOC se coloca una palabra, espacio y la otra palabra. Y la respuesta del sistema es jugada válida, jugada inválida, sin decir cuál de las dos. Puede ser inválida una, si son las dos válidas, por supuesto es válida. Si es inválida, puede ser una o las dos inválidas, suficiente para invalidar la jugada completa. Más de una vez ha pasado que
es una jugada abiertamente, una palabra abiertamente inválida, y el que consulta una jugada, una palabra más rara o que no conoce, y después resultó que quedó in. Pero in es inválida, y bueno, mala suerte. Hay que consultar simultáneamente. Ahí también mejor tomarse un segundo más para pensar lo que uno va a consultar y no tirarse de cabeza a la consulta y después darse cuenta que había otra palabra por ahí que era abiertamente inválida. Tenemos consulta de Luli y de Marcos, ¿puede ser? Consulta, dale. Voy yo. Luli. Yo creo que habría que agregar una adenda a ese punto del baño, en el que la persona que va al baño debe dejar su celular arriba de la mesa, porque ya alguna vez ha pasado o que puede pasar, de que en el momento de ir al baño consulte algo que está jugado en la mesa y o alguna jugada que tenga dudas. Perdón, ahí se me cortó un poco, que vaya acompañado, decir. No que vaya acompañado, que deje el celular arriba, su celular personal arriba de la mesa. Sí, está bien, buen punto. A veces el celular es el que está usándose como reloj, pero está bien, en caso de que no sea, es correcto. Está bien. Marcos. No, mi mano había quedado levantada del anterior, pero igual aprovecho que me vino otra. Donde mencionaste la parte de que cuando se anota la jugada, ya no se debe, o sea, ya cuando el rival se da cuenta que anotó la jugada, ya no puede, cuando se refiere a anotar la jugada, no está específico por allí, sí, por lo menos en mi caso, que yo uno a veces anota el puntaje, pero a veces anota la palabra o la primera letra de la palabra. Anotar la primera letra de una palabra implica como que ya anotaste la jugada, o hay algo que lo diga allí, o tiene que ser la puntuación. No, el puntaje de la palabra, dice punto 37. El hecho de anotar la puntuación del oponente en la planilla supone la aceptación de la palabra, de la jugada, bla, bla, bla. No, la palabra. La palabra, de hecho, es una recomendación. Vos podés anotar o no la palabra, eso no tiene nada que ver. Es la puntuación de la jugada. Eso está claro en el reglamento. Bueno, buen punto de Luli, tal vez para tener en cuenta en el próximo ajuste del reglamento. Estamos en el 39, vamos al 40, que también dice que, una cosa que ya dijimos antes, el total acumulado de puntos puede revisarse y corregirse en cualquier momento. Suele ocurrir una diferencia de puntos. Y también incluye errores de puntos en la planilla, en la suma de puntos, así como en alguna jugada en particular. Para arriba, para abajo, mía o del rival, yo puse, che, vos pusiste 32, pero en realidad son 31. Atento. Revisemos, se para el reloj, si es necesario, se revisa. La suma de puntos puede ser de una jugada o la acumulación. Y más de una vez se ha definido una partida por estas cosas. Antes de firmar la planilla, una vez que se firma la planilla, donde dice, bueno, consulta. El punto 41.2, importante, que una vez que se hace la consulta en cualquiera de las aplicaciones, la consulta es definitiva, salvo que un jugador sospeche que hay un problema de la app y pida que se verifique en otro teléfono. Raro, pero a veces cuando uno recién bajó la app a un teléfono, no bajó el diccionario, cosa que no ocurre en el QClock, donde es automático, baja todo junto, pero en el Lexicon hay que bajar la app y luego el diccionario. Entonces, en ese caso, no daría como negativa, como inválida cualquier palabra. Bueno, no es una cosa que suceda frecuentemente, pero un jugador puede alguna vez pedir verificación en otro teléfono. Una vez que está verificado que el teléfono funciona bien, ya está para toda la partida. Y otro que también es sabido, solo el oponente puede cuestionar una palabra, y el Scrabble es un juego esencialmente silencioso. Nadie puede comentar cómo juega el rival, si tuvo suerte, si tuvo mala suerte, si abrió, si cerró, si sacó las gordas, si sacó los comodines. No hay que decir nada. Se puede pensar cualquier cosa, eso sí está permitido, pero no decir nada. Y mucho menos sobre lo que pasa en la mesa de al lado. Obviamente ni poner caras, nada respecto a lo que pasa en la mesa de al lado.
bastante obvio decirlo, pero es un tema que suele ocurrir. Luego, bueno, mientras se hace la consulta, el jugador no puede sacar ficha de la bolsa. El 43 es lo que buscaba. Decía que una vez firmada la planilla, solamente, cosa que ha pasado esto más de una vez firmada la planilla, solamente si vienen los dos jugadores para decir hay un error en la planilla porque la pusimos el resultado al revés, cosa que ha pasado más de una vez, o hay un error en la suma, o a veces se pone el resultado, ganó con 300 y perdió con 400, ese tipo de errores, se puede solamente en ese tipo de casos reabrir la planilla de información de la partida para solucionar algún problema de ese tipo que haya pasado. No la partida está cerrada, no es que se puede reabrir la partida, se puede reabrir la planilla para solucionar algún problema de suma. Alguna vez se ha pasado que terminan todo, firman la planilla, cierran, entregan y descubren que había una ficha en la bolsa. O que sobraba un comodín, o sobraba el comodín más difícil, que sobraba una A o faltaba una E. Bueno, eso está, no sé en qué punto, pero creo que al principio es responsabilidad de ambos jugadores la integridad de las 100 fichas y que tenga la distribución correspondiente. Entonces, hace unos meses pasó que en un tablero había 2 X en un juego. Y obviamente se dieron cuenta porque era la X. Si fuera la A, era más difícil que se den cuenta. Me llaman como director y dicen, hay 2 X, ¿qué hacemos? Siga juego. Porque es responsabilidad de ambos jugadores controlar la integridad de las 100 fichas y la distribución de las fichas. En general, una vez que a principio de un torneo se revisan las fichas con la cuadrícula correspondiente, después de ahí en más ya se sabe que están bien. Pero a veces hay errores como ese, y bueno, ni siquiera me acuerdo si era la primera ronda del día o no, y bueno, entonces al anterior que jugó en esa mesa ni se dieron cuenta, sigue el juego. No hay nada que hacer. O a veces aparece una ficha en el suelo, había una ficha en el suelo y ya firmado la planilla. Mala suerte, cerrada la planilla. O queda una ficha dentro de la bolsa, o aparece una ficha abajo del tablero. Una vez que está firmada la planilla, cerrado y es responsabilidad de ambos jugadores. Eso no se puede echar la culpa a ninguno de los dos. Es responsabilidad de ambos jugadores tener atención a esa situación. Que esa también es una situación que suele motivar un llamado a los jueces. ¿Qué pasó? Que firmamos la planilla y quedó una Q más conflictivo cuando no es una G, es la Q, suele ser la que genera los problemas. Y bueno, no se dieron cuenta. Pero tenía que llevársela a él. Bueno, mientras está la planilla abierta, el árbitro puede intervenir y decir, a ver, ¿quién hizo la última jugada? ¿Cuántas fichas sacó? 2, queda una. Bueno, esta es tuya. Pero una vez que se terminó la partida y se firmó la planilla, ya no hay más nada que hacer. Ese es el 43. El 44, que habla de terminación de una partida. El 44-1 es el más trivial y más conocido. Se acaban las fichas de la bolsa, no quedan más fichas en el atril, uno suma, otro resta. Los dos jugadores, el 2, caso 2, ¿cómo termina la partida? Cuando los dos jugadores pasan 2 veces seguidas cada uno, donde cambiar no es pasar, pero una jugada inválida sí es pasar, porque no es posible determinar si la jugada inválida la hizo a propósito o no, es inválida. Inválida es como pasar. Sea que la haya hecho a propósito o no, jugada inválida es igual a pasar. Pasan 2 veces cada uno, termina la partida. Y cada uno resta la ficha que tiene en su atril. Si queden o no fichas en la bolsa. Cuando la partida termina, porque 2 veces, cada uno pasa 2 veces, cada uno se resta la ficha del atril y no se toca la ficha de la bolsa. Ha habido partidas donde no queda ninguna ficha en la bolsa, y no, eso es raro. Cuando queda una ficha en la bolsa, habitualmente una Q o la R, van pasando y termina la partida. A veces ha pasado que quedan casi todas las fichas en la bolsa, pasa, y un jugador terminó con puntaje negativo porque tenía más en el atril que los pocos puntos que había sumado. Eso sí ha pasado, y bueno, es una situación que puede darse. Otra variante es la 44-3, donde se producen 12 turnos, 6 por cada jugador, y ahí donde es importante ir anotando en la planilla cuando es pase, cuando es cambio, uno cambia, otro pasa, uno juega una inválida, otro cambia, ir anotando, porque acá sí tiene importancia la cantidad de rondas en las cuales se pasa o se cambia. Si hay 12 jugadas seguidas, o sea, 6 de cada jugador,
que sea pase y o cambio, o sea, lo habitual es que está la Q en la bolsa, yo cambio, el otro pasa, yo vuelvo a cambiar, el otro pasa, vuelvo a cambiar, el otro pasa. 12 de esas seguidas que integren pases o cambios, termina la partida. Perdón, pase, inválida o cambio, cualquiera de las tres variantes, 12. En pase, 2 cada uno. En pase o inválida o cambio, 6 cada uno. Y termina la partida. ¿Por qué 6? Porque la cuenta que dio origen, la teoría que dio origen a esto es que si yo cambio 6 veces, ya pude revisar todas las fichas que podían quedar en la bolsa y bueno, ahí termina la partida. O se arriba el tiempo límite total para la partida, caso que ya no se usa, pero está establecido porque en algún torneo puede establecerse, decir, la partida no puede durar más de 70 minutos, por ejemplo, o X minutos, cuando no se usa reloj individual, un caso ya raro, pero no imposible. En ese caso, si la duración total de la partida está establecida en las normas del torneo, el jugador que no salió tiene que hacer un turno, cosa que termine con igual cantidad de turnos cada uno. O que el director del torneo considera que tiene que terminar la partida porque se rompió el reloj o quedó detenido sin, a veces a propósito, a veces no, pero que el reloj quedó detenido y los dos se desentendieron el reloj, entonces pueden seguir jugando eternamente. Bueno, entonces el director del torneo interviene y puede decir, bueno, o pongan en marcha el reloj o estamos por terminar la partida tal como está. Y es responsabilidad de ambos jugadores si el reloj quedó detenido. Por último, bueno, acá venía lo del juego esencialmente silencioso. Nunca está de más insistir en que hay que hacer silencio en la sala. Solamente se puede hablar en voz baja para que lo escuche el rival, mencionando el puntaje de la jugada, o consulta, o llamar al árbitro para un caso de situación reglamentaria. No hacer ningún otro tipo de comentario. Bueno, elemental, conducta respetuosa y mantener la voz baja al dirigirse a su oponente. Y luego cuestiones de ética competitiva que también afortunadamente no han ocurrido casi nunca. Abandonar una partida o torneo sin motivo, consultar reiteradamente palabras comúnmente conocidas, esto tampoco ha pasado nunca, pero teóricamente es una estrategia para molestar al rival, porque técnicamente yo puedo consultar todas las palabras, pero si se considera abusiva la consulta, puede llamarse al director para limitar esta situación. Y bueno, luego en torneos internacionales puede haber un tribunal de apelaciones para casos conflictivos donde actúan o intervienen jugadores de distintos países. Y por último, la interpretación de este reglamento o decisión sobre puntos que no estén contenidos corresponde al director basado en criterios objetivos, o lo más objetivo posible, basado en la norma más próxima de este reglamento, porque este reglamento cubre una cantidad de situaciones, pero tal vez alguna no está cubierta exactamente, pero si produce algo parecido, y la resolución que ya ha habido tomada en casos similares. Bueno, ¿alguna pregunta, consulta sobre temas puramente reglamentarios? Karen, bueno, Fabi, ¿de que levantaste o quedó de antes? Dale. Ahí levanté. Duda, solo por una cuestión de... El punto 44.3, sí, el de los 12 turnos, ¿aplica al inicio propio de la partida también? No, cuando van 0-0 no aplica. Pueden jugar, cambiar, pasar todas las veces que sea necesario. Ok. Luli, no No, sé si no, perdón, error, sí aplica. Antes no aplicaba, con el nuevo reglamento sí aplica. Cuando van 0-0, aplica este punto. 12 jugadas, raro, pero bueno, puede llegar a aplicar. Cambió. 12 veces se cierra la partida y se 12 veces termina la partida. Se descuentan los puntos de la TRI y gana el que tiene menos negativos. Claro. Gana el que tiene menos puntos. A veces, esto es ya una cuestión de juego, no de reglamento. Sí. A veces está la Q en la bolsa, yo voy ganando, entonces paso, el otro pasa, pero voy ganando por tan poquito que puede ser que al descontar termine perdiendo. Esto ya no es de reglamento, sino de juego. Bueno, hay que tener en cuenta eso, cuántos puntos tengo yo en el atril, cuántos puntos tiene el rival, porque puede ser que
descontando los puntos, lo que voy ganando termine perdiendo. Hay que tenerlo en cuenta. Claro, pero el tema es que al inicio también aplica. O sea, Sí, ha habido, estamos los dos hay buscando una partida que siempre aparece en los 12 veces comentarios. y Héctor Clie contra Johnny Urdaneta terminaron con puntaje negativo, porque hicieron 2 jugadas, se cerró el tablero, empezaron paso, terminó la partida. Okay. Más de uno de los que están acá estaba presente esa vez en Cali. Luli. Sí, 2 cositas te quería decir. Dale. La primera es tema impugnaciones. Yo creo que habría que agregar el tiempo que uno tiene para hacer una impugnación. A mí me ha pasado de poner una palabra rara, contarla, que el jugador se quede, qué sé yo, como estupefacto, anotarla, meter la mano en la bolsa, reponer la ficha si me dice consulta. Entonces, creo que habría que agregar que uno tiene 5 segundos o el tiempo que se determine para hacer una consulta y que pasado ese tiempo ya no es, no, porque yo no puedo estar perdiendo mi tiempo esperando que lo veo, que no reacciona, que no anota mi resultado, pero tampoco me dice consulta. Ese es un Está tema bien. que creo que habría que agregar un tiempo que uno tiene para hacer la consulta. La segunda cosa que me gustaría que se agregue o que se diga en el reglamento es, ¿qué pasa si uno está reponiendo fichas y cuando saca la mano una ficha se cae? Y esa ficha se cae al piso, se cae en la mesa o se da vuelta o lo que sea. ¿Esa ficha es mía o no es mía? Más allá de las que yo tenga en la mano. Porque si yo hago así, yo tengo mis 3 fichas en la mano y hago así y se me cayó una ficha y se da vuelta arriba de la mesa y es un comodín. Y yo digo, y que largo una y esa es mía, pero si se da vuelta la Q, no, esa no es mía. Entonces, creo que eso tendría que estar dicho, que ficha que se cae, de cualquier manera, esa ficha o no va a ser mía o va a ser mía, pero debería estar escrito. Está bien. A lo segundo es más fácil. La ficha que sale de la bolsa es tuya. Sea Pato o Gallareta, es tuya. Y si con esa ficha te pasaste de la que sacaste, hay que aplicar la técnica, la regla de X más 2. La ficha que sale de la bolsa es del que está metiendo la mano en la bolsa. Tenga cuidado al meter la mano y no saque ficha de más. A veces se traba con la tanca de la bolsa. Bueno, tenga cuidado. No, la ficha que sale de la bolsa es tuya. Y si cae al suelo, también es tuya. Eso está claro. En cuanto a lo anterior, hay algunos segundos. Es difícil porque no hay un reloj específico. En inglés tiene una función que se llama hold, que uno pide hold y puede calcular si le conviene o no impugnar. Bueno, acá no tenemos eso, pero tenemos algunos segundos. ¿Y cuánto es algunos segundos? Ahí no hay un cronómetro de segundos para decir cuánto. Pero todos sabemos cuál es el tiempo razonable para impugnar o no una palabra. Como del otro lado, en caso de duda, consulta. En caso de duda, consulta, porque la consultar es gratis. Este también es un punto importante, no es exactamente reglamentario, pero hubo una discusión. ¿Qué pasa si sancionar al jugador que consulte una palabra válida con, por ejemplo, una pérdida de 5 puntos o 10 puntos? Y el consenso, que me parece que razonable, es que Scrabble es un juego de palabras, no de lance. No, si no se transforma en un póker donde yo hago un bluff juego Pichiochi, que es un campeón mundial, me pone una palabra que no existe y yo digo, no, si la puso él debe ser buena. Si yo tuviera una sanción por consultar palabras válidas. Entonces, él imponiendo su autoridad, digamos, me puede apabullar y yo no me animo a consultar una palabra porque puedo tener una sanción. Y en un punto decisivo del partido puedo hacerme ganar o perder el partido. En cambio, al ser gratis consultar, esa alternativa del bluff no existe. Porque yo tengo derecho a consultar y si está bien, y si está mal y no pasa nada. Ese fue el sentido de que no tenga ninguna sanción el consultar una palabra válida. Bueno, creo que es como debe ser. Ahora, ¿cuánto tiempo hay para consultar? Difícil decirlo, pero hay algunos segundos. Y consejo, yo a veces agarro la bolsa y tengo la mano así, pero no tengo que meterla adentro, digo, ¿está bien o no? Y cuando veo que el otro anota, meto la mano en la bolsa. Si no anota, digo, bueno, consulta o qué. También es cierto que algunos segundos no deberían hacer mella en el tiempo total de la partida. Yo sé, estoy consumiendo mi tiempo algunos segundos, no 2 minutos. Eso está claro. ¿Cuánto es algunos segundos? Es medio subjetivo, pero es así.
ahí aplica otra vez la razonabilidad. Y si algún jugador se queda dormido una vez, otra vez, 3 veces, diciendo, no, che, si vas a consultar rápido. O, dale, no me dejes colgado perdiendo tiempo. Karene, ¿dónde está? Karene, yo pensaba dar un poco de tiempo a los conceptos de dirección, pero dado que ya estamos sobre la hora, podemos cerrar acá el aspecto del reglamento y el miércoles próximo tomamos sistema suizo, ELO, sistema de desempate y algunos conceptos más de dirección, más allá de algunos que hemos conversado hoy. Bueno. Bien. Bueno, y una cosa que también, que a lo mejor ahora, después de haber escuchado todo, durante esta semana se le vienen alguna duda, anótenlas para quizás podamos iniciar la próxima semana un espacio breve, unos 10 minutos, para hacer algunas aclaraciones que consideren. Sí. Gaby me parece que levantó la mano y la bajó, ¿no? Está silenciada. No, no la levanté, mandé felicitaciones. Hola, concejal Saco. Ay, gracias. Hola, concejal Saco. Gracias. Por si no saben, Gabriela Saco es concejal de La Falda, de hace unos pocos días juró como el nuevo cargo, así que la felicitamos. Muchas gracias. Y bueno, son 35, podemos tener, no sé, algunos minutos más si hace falta para dudas, preguntas, consultas, y si no, cerramos por hoy y nos vemos el miércoles próximo a las 6 de la tarde. Yo tengo una pregunta, por ejemplo, si se quiere hacer una enmienda al reglamento, por ejemplo, estas sugerencias como la que hizo Luli o la que se dan en este no debatir, en esto de revisar la reglamentación y contrastarlo con la vida real, ¿no? Digamos. Estas enmiendas, ¿cómo se piden? Es decir, así vos vas recogiendo en estos grupos, en talleres así, y después se deriva, ¿qué onda? Sí, hay más talleres o situaciones reales del torneo. Hay un torneo en Venezuela donde pasó tal situación que no está prevista o no está clara en el reglamento, entonces sirve para ajustar la redacción. Siempre es un proceso, no todos los días, pero se puede juntar varias a través de la Secretaría Técnica de la FILIA. Hay una comisión de reglamento que, bueno, está para eso, la que revisó en el 2024, hizo esta revisión que les conté al principio, y bueno, se puede hacer otra revisión. De hecho, hay que hacer algún ajuste para incorporar el CUS Clock, que no existía en aquella época, algunas cuestiones de redacción que van apareciendo con la práctica. Dice, espera, mira, aplicamos este punto, pero, por ejemplo, hay una pavada, pero hay un punto que empieza con los incisos 2 y se comió el inciso 1, el 33, empieza con 33.2, bueno, no es significativo, pero hay que ajustar eso, y esto se puede ir teniendo en cuenta algunas otras cosas como esta que fue mencionada, dejar el celular, y algunas otras que van puliendo el reglamento, ¿no? A lo largo de la historia. Si ven abajo de todo en el documento del reglamento, abajo de todo muestra el historial de versiones y modificaciones que se fueron haciendo de hace 20 años que se viene trabajando en esto. Sí. Gracias, Horacio. Bueno, algo? Mucho, como siempre, saludos para todos y seguimos. Nos vemos el próximo miércoles. Chao. Chao. Gracias.